Amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, oigan, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Los Conversatorios Michoacán. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante común, pero muy poco visibilizado. Puesto que todo ser humano promedio cuenta con dientes, es importante que podamos cuidar de ellos y cuidar de nuestra boca en general. Por eso, el tema del día de hoy es la salud bucal en Michoacán. En Michoacán, ¿cómo es que vamos a cuidar, a prevenir y a tratar todos estos temas que tienen que ver específicamente con la salud dental? El día de hoy tengo a bien que me acompañe el doctor Marco Antonio Rangel Márquez, quien más allá de toda su experiencia y todo lo que él ha hecho, tengo la dicha de llamarle amigo. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio que son los Conversatorios Michoacán. Es importante que yo les diga, bueno, de carrera, bastante experiencia que tenemos. Ha sido coordinador de salud bucal en la Secretaría de Salud de Michoacán, coordinador de protección contra riesgos sanitarios, coordinador de capacitación y recurso humano, y más de 16 años de experiencia en la consulta privada. Yo creo que más allá de ser mi amigo, eres un experto en este tema y de verdad, bienvenido a los Conversatorios Michoacán y muchísimas gracias por participar. Al contrario, muchísimas gracias, Iván, por la invitación. La verdad es que siempre es muy importante estas invitaciones, estos foros que nos dan para poder hablar sobre la salud bucal y más allá llevar un mensaje y educar, porque creo que también como profesionistas es parte de nuestra función el educar a la población, crear hábitos, enseñar hábitos que ayuden a que la salud bucal pues sea importante o sea visibilizada, como bien lo decías tú. Lamentablemente, la mayoría acudimos al dentista cuando tenemos algún dolor de muela. Es lo más común. Y entonces sí, no importa la hora, no importa el día, porque el dolor se presenta cuando menos lo esperamos. Entonces, el estar aquí creo que es abrir esa puerta a todo el gremio odontológico para que sea más visible y sobre todo, más que sea visible, muchas veces nos enfocamos más al tema estético y creo que tenemos que empezar con la prevención. Si no hay prevención en nuestra vida, en nuestros hábitos higiénicos, definitivamente no vamos a llegar a la estética que buscamos. Y muchas veces pues nos guiamos, ¿no?, en imágenes que nos bombardean en las redes sociales, incitando a tener unos dientes muy blancos, muy grandes, pero pues a veces son poco funcionales. Tenemos que empezar por lo básico y el día de hoy pues creo que el estar aquí pues nos da la pauta de poder hablar y poder educar y a lo mejor son cosas que ya sabemos pero que a veces dejamos de hacer y sobre todo también empezar con los niños. Ahí es donde tenemos el principal trabajo de irlos orientando y creando hábitos higiénicos que ayuden a que sean adultos, que como bien decías al principio, luego hay adultos que ya no tienen dientes. Entonces, tener adultos mayores que tengan la mayor de sus dientes y eso nos va a ayudar a que cumplan con un montón de funciones, tanto estéticas, fonéticas, de digestión y pues bueno, el día de hoy estamos para eso. Pues entonces, mira, como nosotros, como a ti y a toda la gente que nos ve al interior del estado, es bien importante que llegue esta información desde un lugar en el cual se hable desde la expertise, ¿no? Porque de repente todo esto que vemos en redes sociales que tiene que ver con el diente blanco y entonces tiene que estar alineado y entonces tiene que ser perfecto y es como, ok, pero ¿qué tan funcional es eso? ¿No? Porque de repente hay casos de gente que está buscando el tema estético y es, no tienes un problema en los dientes, pero quiero unas carillas porque se pusieron de moda. O quiero, entonces, justo, pues yo los dejo, yo por aquí voy a seguir, pero el espacio es todo tuyo, adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues sí. Vamos a iniciar primero que nada, digo, todas las áreas de salud están normadas. Existen normas que rigen todos los programas en cuanto a materia de salud y esto aplica para las instituciones y para el medio privado. Y específicamente la norma que rige a toda la salud bucal, pues es la norma 013, la cual es para la prevención y control de enfermedades bucales. De ahí pues está en la Constitución, está a través de un congreso, está aprobado y vienen todas las medidas y todos los protocolos que se tienen que seguir para tener precisamente salud bucal. También es importante comentar que a nivel epidemiológico las enfermedades periodontales o gingivales ocupan
entre los primeros 5 lugares de causas de consulta. La gente se nos está enfermando y tiene o presenta más de alguna de estas enfermedades. Entonces, si lo proyectamos a un nivel estatal, sabemos, y nos lo dice todos los estudios o todos los, ¿cómo se llama?, los estudios epidemiológicos, que tanto la caries como las enfermedades periodontales están dentro de las primeras 10 causas. Y esto pues es un dato que alarma, ¿no? Porque al final quiere decir que de 10 personas, pues por lo menos 4 presenta, más bien, perdón, 7 personas presentan casos de enfermedades bucales. Y enfermedades desde muy sencillas, como puede ser una gingivitis, hasta pérdida de piezas dentales. También sabemos que es la principal causa de ausentismo en las escuelas. Los niños es muy común, sobre todo en el sistema público, que los niños se ausenten porque tienen algún dolor de muelas, algún absceso periapical, y los niños pues ya no pueden acudir a la escuela y van perdiendo clases y va habiendo un retraso en cuanto a su educación. Todo esto pues por la falta de educación y de conciencia, sobre todo de los padres, ¿sí? Para iniciar, pues obviamente tenemos que, si estamos hablando de lo que es lo preventivo y la salud bucal, tenemos que irnos desde que la mujer está embarazada. No podemos empezar únicamente con un niño ya formado, sino tenemos que empezar desde la mamá, los papás, el seno familiar, que es donde se van creando los hábitos, y entonces con la mamá existe o debe de haber por lo menos 3 consultas odontológicas en el proceso de gestación. Estamos hablando de una consulta odontológica por cada trimestre, donde se tiene que hacer precisamente el control de placa dentobacteriana, el uso de hilo dental, la revisión de tejidos, e igual ir restaurando piezas dentales. Es un mito o una cuestión muy común que luego comentan que las mujeres embarazadas no se pueden atender con el dentista. Eso es totalmente falso. Por ahí digo, pues nuestras abuelas comentaban que cada diente era un hijo que se tenía, y esto pues es totalmente falso. Evidentemente, al no haber el cuidado y el cuidado bucal, pues va llevando a esto. ¿Por qué? Porque sabemos que durante el embarazo existen cambios hormonales que favorecen la proliferación de las bacterias que de forma habitual viven en boca. ¿Qué debemos de hacer? Pues tener un control de estas bacterias, de esta placa, con estas consultas. ¿Qué se puede hacer también? Y esto pues igual no es algo que no se pueda, sin embargo a muchas embarazadas les da el miedo. Si tienen algún procedimiento que requiera anestesia, obviamente bajo la supervisión de su ginecólogo y su médico, se puede hacer después del primer trimestre del embarazo. ¿Sí? Teniendo todos los cuidados, igual se puede medicar si es que hay presencia de de algún absceso dental, se puede medicar y se puede atender, a manera de que sea mucho más fácil y llevadero el proceso del embarazo y no vaya a tener alguna dificultad o alguna situación que pueda perjudicar su embarazo. Sabemos también que la época de calor pues aumenta todo lo que son los abscesos periapicales, y entonces tenemos mucha consulta por cuestiones de dolor y que se activan de forma o se agudizan de forma inmediata. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Ok, una vez que ya después nuestra embarazada retuvo esta atención odontológica y este tratamiento durante su gestación, pues nos vamos con el bebé. Tenemos que empezar a crear hábitos en el bebé, como lo decía al inicio de la charla, y esta función regularmente inicia con el área de enfermería dentro de los hospitales, tanto públicos y privados. Se les da la asesoría a las madres a través de la técnica de lactancia, se les dan hábitos higiénicos, y dentro de los hábitos higiénicos pues es algo muy sencillo, muy económico, y que es el punto de partida en la higiene bucal. Una cosa tan sencilla como una porción pequeña de gasa con únicamente agua para beber, puede ser hervida o agua de garrafón, y se va a humedecer pues esa gasa y se va a envolver en el dedo a manera de dedal, y hay que retirar el excedente de alimento entre la mucosa y el maxilar del bebé. Esto va a ir estimulando a que el bebé vaya creando o vaya asociando que después de tener el alimento va a tener que haber este proceso de limpieza. Entonces, desde ahí vamos educando a nuestro bebé, y cuando obviamente necesite el cepillado dental, no va a ser algo totalmente ajeno para él o algo diferente.
va a ser algo a lo que ya va a estar habituado porque lo hemos hecho de manera periódica con la gasa. Cuando nuestro bebé empieza a tener dientes, los primeros dientes, pues tenemos aditamentos que nos podemos apoyar con ellos. Existen unos dedales que en la punta tienen unas cerdas de goma, que son totalmente amigables porque pues se coloca únicamente en el dedo índice del papá o del tutor, quien vaya a hacer la limpieza, y se introduce en la cavidad oral y se va haciendo la limpieza el alimento que vaya quedando. Obviamente lo hacemos sin pasta dental hasta después de los 4 años. ¿Sí? Todo lo vamos a hacer con agua porque muchas veces muchos de las pastas dentales contienen algunas sustancias que llegan a picarles a los niños, entonces luego es un poquito desagradable. Hay que buscar cuando ya el niño empiece a usar una pasta dental que sea amigable. Hay sabores ahorita en el mercado, sabor a chicle, a fresa, que son mucho más amigables y hace que el niño sea la experiencia mucho más amigable que usar una menta, por ejemplo, que les llega a picar. Entonces, son las formas en las que podemos nosotros ir haciendo la higiene bucal hasta los 4 años. Después, para irnos en orden cronológico, después pues nos vamos con los preescolares y escolares. Ya cuando nuestros niños ingresan al jardín de niños o a la primaria, tenemos medidas de prevención diferentes. Ya tenemos dientes, los dientes, la primera dentición o los llamados dientes de leche. Entonces, hay actividades que se tienen que hacer, por lo menos la visita al odontólogo cada 6 meses, para precisamente monitorear, porque en los niños la verdad es que una caries se agudiza de un momento a otro. Tú puedes ver un niño con una caries dental y en la noche ya está con el cachete inflamado. Y eso es porque precisamente pues consumen muchos alimentos o refinados o dulces que si tienen una cavidad dentro de una pieza que esté drenando un absceso por el tipo de alimentación, lo tapa y entonces se agudiza y tenemos ahí al niño llore y llore a las 12 de la noche y pues evidentemente es pues por descuido muchas veces de nosotros. Con ellos se realiza pues un esquema básico de prevención que es la técnica de cepillado. Ya a ellos se les empieza a enseñar la técnica de cepillado con un cepillo infantil. Además de que ellos ya desarrollaron esta parte motriz fina, o sea, ya pueden ellos ir haciendo el cepillado. Obviamente siempre los cepillados dentales se les recomienda que estén monitoreados o vigilados por los papás. Tiene que haber siempre una supervisión, porque evidentemente un niño, pues muchas veces por irse a dormir, por irse a jugar, lo único que hace es introduce el cepillo con pasta, le da 2 o 3 pasadas y se va. Entonces sí es obligación, hasta esa etapa todavía de los papás, de ir educando en cómo hacer la técnica de cepillado. Para esto, pues lo digo, evidentemente los papás también tienen que saber, porque si no saben los papás, pues difícilmente el niño. Entonces tenemos que educarnos a nosotros para poder educar a nuestros hijos. Hacer la aplicación de barnices de flúor también es fundamental. El que nosotros tengamos cuidado desde que aparece el primer diente en boca, de que estemos aplicando barnices o enjuagues, ya sea a través del consultorio o en casa, nos va a ayudar a que el diente sea un poquito mucho más fuerte y sobre todo también que remineralicemos aquellas piezas donde empieza algún proceso de caries. Nos va a ayudar a detener. Esto pues se hace cada 6 meses de forma generalizada, se aplica nuestro barniz y nos garantiza, nos ayuda a precisamente que esas piezas pues nos duren hasta que haya el proceso de exfoliación o cambio de dentición, que se empieza a dar pues aproximadamente entre los 7 y los 8 años, empiezan a cambiar las piezas y empiezan a erupcionar. La primera molar erupciona a los 6 años y es la base de todo. Realmente por eso considero que es muy importante hablar de prevención, porque tenemos a veces lamentablemente niños de 10, 11 años que estamos extrayendo piezas que pues tienen o van armando toda la constitución o la formación de los dientes en boca. Y de ahí tenemos que tener el cuidado con esas piezas, en aplicar selladores en las fosetas, en estar vigilando que haya una técnica de cepillado, porque desde los 6 años esa pieza, hasta el día de hoy, tú tienes esa pieza. Entonces, es muy importante el preservar esas piezas. Cuando hay una ausencia de una pieza dental, empieza a haber malposición dentaria, sobre todo en la pieza número 6, en la primera molar, que es la primera que erupciona, las piezas comienzan a cerrar espacios y entonces donde chocaba una pieza de arriba con la de abajo, ahora ya no choca, y ahora tiene ahí un punto prematuro de contacto y eso ocasiona dolor muscular
ocasiona que la articulación de repente truene un poquito y tenemos problemas que vamos desarrollando precisamente por no atendernos. Hay muchas personas que comentan que la odontología es muy cara, que el ir con el dentista es muy caro. Y pues bueno, les comentamos, claro que es caro cuando tú ya dejaste que un procedimiento o que un problema haya avanzado. Si tú acudes de forma periódica al dentista, y tanto en lo particular como en lo privado, pues vas a ir reduciendo esos costos. No es lo mismo que te coloquen un sellador a que te tengan que poner un implante o una corona. Pero ¿qué te lleva a eso? Pues evidentemente una serie de descuidos y de una mala atención que te va llevando a ese punto. Por eso es que en ese momento es cuando se vuelve cara la odontología. En el caso de los escolares, pues sumamos lo que es educarlos y enseñarlos sobre el uso de hilo dental. A veces es muy común preguntarles, no solo a los niños, sino también a los adultos, sobre ¿sabes usar el hilo dental? Y la verdad es que se imaginan todo menos realmente lo que es. Entonces ya en el consultorio tenemos que explicarles, tomando una porción de 30 centímetros aproximadamente, enredándolo en los dedos, e ir haciendo la limpieza entre los espacios interproximales. Los espacios interproximales es aquellos espacios que están entre un diente y otro, regularmente están cubiertos o están unidos, por así decirlo, con encía. Pues hay que hacerlo de forma cuidadosa para estar sacando, retirando los restos de alimento que se introducen entre un diente y otro. Es malísimo de verdad que utilicen el palillo dental. Uno lo ve en los restaurantes o llegas a algún lugar y las personas pues sienten la molestia o la incomodidad de algún pedacito de carne, algún trozo de carne en los espacios interproximales y lo primero que hacen es pedir un palillo. El estar lacerando y estar introduciendo el palillo en estos espacios interproximales que regularmente son un triángulo invisible, pero bueno, nosotros lo vemos como un triángulo de encía. Es donde regularmente estamos nosotros lastimando la encía y eso hace que la encía, al ser tan constante esta agresión, pierda su volumen y entonces se disminuye y entonces tenemos espacios en los dientes. Y es muy común ver a personas de edad media con espacios entre sus dientes, pero fieles al palillo dental, o sea, de que no les falten el súper, ¿cómo se llama? El palillo dental. Y eso, pues en lugar de hacer un bien, ocasiona un mal porque hay pérdida de hueso, hay pérdida de tejido y los dientes se empiezan a descubrir. Al descubrirse los dientes, nos da la impresión de que son personas mucho más grandes que de la edad que tienen en realidad, ¿sí? Entonces, y dentro de estos escolares, pues en el nivel privado, en el nivel público, se hacen acciones visitando las escuelas. Son programas que están instruidos desde hace por lo menos 40 años, donde se visitan las escuelas de forma periódica y se hacen estas detecciones, estas revisiones, se hacen talleres, se invita obviamente a los papás a que tengan cuidado, ya los papás decidirán si se atienden en un medio público o en un medio privado, y esto pues es ir fomentando e incitando. Hay talleres, pláticas que se van haciendo desde la alimentación. La verdad que creo que los niños en la escuela es donde vemos o identificamos los hábitos higiénicos. Hay alimentos refinados como, pues digo, hay frituras que tienen excedente de colorante que les encantan a los niños y los venden en las cooperativas. Y cuando se los comen y luego sonríen los niños y les vemos los dientes todos naranjas, verdes, y es porque evidentemente pues hay una mala higiene, hay una placa entobacteriana ahí que se está pigmentando con el color de estas frituras. Entonces, estos talleres entra a platicar o entra uno a tener estas capacitaciones en cuanto a qué es una alimentación saludable. También hay alimentos que ayudan a estimular el crecimiento maxilar, por ejemplo la manzana. A los niños que están mudando de dientes, a veces pues empiezan a llorar o se asustan porque se está exfoliando el diente y hay que retirarlo. Tú le das alimentos que son un poquito más fibrosos, como una manzana, una zanahoria, y pues obviamente la manzana la tienen que morder. Este ejercicio de estar mordiendo, aparte de que va a facilitar la exfoliación, va a ayudar a que el crecimiento maxilar sea en beneficio, porque estamos estimulando que haya un crecimiento. Igual, me regreso un poquito, en el caso de los bebés, cuando están llorando o que se ponen inquietos, cuando empiezan a salir los primeros dientes, existen analgésicos tópicos
que se colocan en la encía y eso ayuda a disminuir la molestia y que no estén tan lloroncitos. También podemos hacerlo con alguna mordedera o con incluso alguna verdura como estas que te mencionaba, alguna zanahoria que esté refrigerada. El frío y la consistencia de la verdura le va a ayudar a que obviamente la molestia sea menor y va a ayudar a que la encía se vaya abriendo un poquito para que el diente pueda aparecer. ¿Sí? También, pues bueno, dentro de todas las acciones preventivas que ya como adultos, ya llegamos a la edad adulta, tenemos pues uno es la control de placa que venía mencionando desde hace un principio. El control de placa no es más que aquella masilla que se forma, que a veces llegamos a ver por las mañanas en el contorno de los dientes, entre la encía y el diente. Regularmente es de un color blanquecino. La gente dice, es una masita. Pues es el primer paso precisamente de una mala higiene. Son restos de alimento, del bolo alimenticio que se van quedando en boca y se van adhiriendo a las estructuras dentales, a los dientes. A manera de que hablamos o de que seguimos haciendo nuestra vida, la lengua va empujando y va como endosando, va haciendo que esto se vuelva un poquito más compacto hasta formar depósitos de cálculo o lo que llamamos el sarro, ¿no? Se va pegando a los dientes. De ahí este sarro va teniendo complicaciones en lo que son las encías, porque después tenemos encías que sangran y luego es muy común que la gente diga, me cepillo los dientes y me sangra. Y entonces acuden con el dentista, porque pues una de dos tenemos una mala técnica de cepillado, lastimamos la encía y hacemos que sangre, o la otra pues hay esta presencia de este sarrito que está ahí lastimando, está inflamando nuestra encía y pues no nos está ayudando precisamente a que tengamos una salud bucal. Para esto pues hay que retirarlo en consultorio, hay que retirarlo ya sea de forma manual o existen aparatos que ayuda a ir fracturando todo este cálculo que se va adhiriendo a los dientes y obviamente ayuda a que la encía sangre se desinflama y nos va ayudando a que esté mucho mejor. Después tenemos lo que es la caries dental, que es la que pues, regularmente conocemos, es más visible. La caries dental va desde una manchita blanca, que a veces es imperceptible a la vista, es un proceso de desmineralización que inicia hasta cavidades demasiado amplias donde pues evidentemente se va perdiendo todas las estructuras dentales. Incluso pues ya llega a contaminar o a infectar lo que es la pulpa dentaria y termina pues con la pérdida del diente. Con la caries dental, pues la verdad es que creo que hemos avanzado mucho. Ya la gente busca, precisamente a medida de que ha sido todo mucho más estético, que sean obturaciones que sean estéticas, que sean conservadoras. La misma odontología nos ha pedido que cambiemos. Antes, no sé, hace 50 años o más, acudía una persona por caries a algún tipo de servicio odontológico, ya sea privado o público, y la primera opción era la extracción. Entonces, iban sacando piezas, 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 y ya después decía la gente, no, pues ya si me las quitan todas me hago una plaquita. Y al día de hoy sabemos que entre más tejido conservemos en boca y más piezas dentales, vamos a tener mucha más salud bucal. Y como te mencionaba, no solo afecta en la parte estética de seguridad, vemos a personas que a veces no pueden hablar en público porque les da pena, entonces es muy fácil que uno lo identifique porque empiezan a colocar su mano sobre la boca. Se ríen y se tapan, empiezan a hablar, les da pena hablar en público y todo eso son traumas que vamos ocasionando precisamente por una mala asesoría, incluso también podría ser una mala asesoría dental, la fonación. Tú escuchas hablar a una persona que no tiene dientes y no le escuchas absolutamente nada. Es difícil entenderle, porque los dientes cumplen esa función. Ayudan precisamente al momento de que la E está en boca y sale a articular ciertas palabras. Y la parte estética, que pues es la parte funcional, perdón, se me olvidaba, nos ayuda a masticar. Y sabemos que si queremos tener una buena digestión, tenemos que hacer un proceso de masticación adecuado para que todo el alimento empiece a desdoblarse las enzimas desde la boca y vaya pasando a todo lo que es el sistema digestivo. Cuando las personas no tienen estas piezas dentales y únicamente mastican con los maxilares, a veces es impresionante. He visto pacientes que no tienen un solo diente y comen de todo.
Y uno les pregunta, bueno, ¿y cómo le haces? No, pues con el puro maxilar es estar pues prácticamente nada más pues aplastando el alimento y regularmente pues hacen la función de tragar, o sea, literal, no hay proceso de masticación, únicamente tragan y eso se ve reflejado en problemas digestivos también. Entonces no hay una buena absorción de nutrientes y pues tenemos luego estos problemas digestivos. Tenemos también enfermedades como la necrosis pulpar, que es cuando las piezas mueren, ya sea por un proceso infeccioso, por un golpe, un traumatismo o alguna cuestión mal atendida. Y entonces, estas piezas con necrosis pulpar regularmente tienen que tener un proceso ya sea especialista con endodoncia o si es mucho la destrucción de los tejidos, pues lamentablemente la extracción de la pieza. ¿Sí? La detección de tejidos bucales es muy importante. Muchas veces no tomamos esa parte de la salud bucal, el estar haciendo una revisión de nuestros tejidos, el estar detectando si hay alguna bolita, si hay algún cambio de coloración, alguna úlcera, alguna irritación, incluso en la mucosa, que sea algo que nos está molestando. Y los motivos pues pueden ser varios, ¿no? Puede ser desde algún tipo de cáncer, simplemente alguna lesión en mucosa, algún quiste, alguna presencia de algún tumor, o incluso hay enfermedades de transmisión sexual que obviamente se ven manifestados en boca y que requieren tratamiento. Entonces, pues todo esto, si tienen alguna presencia de algún cambio en su boca, algo que les moleste al momento de comer, incluso hay cosas ácidas que de repente molestan cuando se tiene este tipo de lesiones en boca, hay que acudir con un profesionista. Hay que acudir primero con su odontólogo a que revise la cavidad, a que le haga todo un examen y de ahí determinarán si es necesario incluso hacer una biopsia, si hay que mandar con el patólogo y referir a alguno de los sistemas o algún especialista para que lo puedan atender y salvar la vida, porque la verdad es que luego es muy lamentable el ver personas que por cuestiones bucales pierden incluso el maxilar o la lengua o incluso pues se extiende a más partes de la cara. Sabemos que pues la boca no es una cosa aislada, es todo un sistema, es parte del sistema digestivo y además es todo un componente. Hay enfermedades que se manifiestan, algunas situaciones en boca, como es el caso de la diabetes. Un paciente diabético tiene menos salivación, se vuelve su saliva mucho más espesa, hay un aroma siempre característico como a manzana, y eso pues va favoreciendo que haya pérdida de piezas dentales, que haya caries. Entonces, eso nos va a dar este tipo de situaciones, ¿no? El que tengamos que hacer una revisión bucal para poder determinar de qué está enfermo también nuestro paciente. Y sobre todo, pues es muy importante también el tener una buena comunicación con algunos médicos. Yo trabajo siempre que hay alguna situación que yo no entiendo qué tiene que ver, pues me consulto con compañeros, con amigos médicos que nos ayuden a orientar, ¿no? Sobre qué es lo que tiene el paciente y por qué se ve reflejado esto en boca. Porque es muy, muy común y es de mucho cuidado, ¿no? El tener este tipo de cosas. Y pues hay situaciones o hay tratamientos que dentro de lo preventivo o que ya no son más bien ya no son tan preventivos, sino son curativos, que ya corresponden a un segundo nivel o a un tema de especialista. Sí, tenemos especialidades como endodoncia, ortodoncia, odontopediatría, implantes, prostodoncia, cirugía maxilofacial, que ya es cuando ya la parte preventiva no funcionó o el paciente no atendió esa parte preventiva y entonces, ok, ya tienes un problema. Ahora tienes que solventarlo para que puedas tú restaurar las funciones y la salud bucal. Y para eso, pues es muy importante que pues hagamos, sobre todo que haya que lo canalicemos. ¿Y cómo lo vamos a canalizar? A través de la odontología general, de su odontólogo, puede ver qué es lo que necesitan de acuerdo a las enfermedades o las patologías que tengan en ese momento y de ahí los irán encauzando hacia lo que sea su mejor tratamiento. Ok, entonces pues en general creo que esto es todo lo que tiene que ver un poquito con lo que es la prevención. Eh, no sé si a lo mejor hubiera situaciones
como, no sé, alguna pregunta o algo que te gustaría que indagáramos. Claro que sí, mira, que yo estaba revisando así de que puede haber esto y yo con la lengua por los dientes y esto no me encontré nada, entonces estamos bien. Sí, es muy importante todo esto, las preguntas que tenemos y para empezar, el uso de mordederas en bebés. ¿Es recomendable, no es recomendable los primeros meses o cómo, bueno, los primeros meses cuando están apareciendo los dientes? ¿Cómo es el uso de las mordederas? Porque, disculpa, yo te hablo desde prácticamente la desinformación, ¿no? Que es, ay, quítale eso al bebé en palabras de mi abuelita, quítale eso al bebé en palabras de mi mamá, ¿no? Pero, ¿cómo funciona? ¿Es recomendable, no es recomendable? ¿Qué pasa ahí? Claro, las mordederas van a ayudar en el proceso cuando inicia la primera dentición, que hay un proceso inflamatorio, hay un proceso de desgarre, por así llamarlo, de la encía. La encía tiene que abrirse para que el diente pueda erupcionar, pueda bajar. ¿Qué es lo recomendable? Pues primero, la higiene, que la mordedera esté limpia. O sea, nuestra mordedera siempre tiene que estar limpia, porque muchas veces la mordedera se cae al piso y entonces así se la pasan y por eso es donde tu mamá dice, no se la den al niño. Alto. La mordedera puede ayudar también si está refrigerada, Ok. si tenemos una temperatura fría, porque al momento de que el bebé la coloque en boca y hace la función de morder, lo frío ayuda a que se desinflame. Entonces va a calmar un poquito esa molestia, esa irritación y esa irritabilidad que tiene el bebé con el frío, porque obviamente le va a ayudar a desinflamar y va a ayudar a que descanse. Entonces sí es recomendable, hay algunas que tienen algunas texturas que ayudan, algunas son como tipo ondas, algunos son como cuadritos, entonces tú dáselo a un bebé y el bebé de verdad es que lo agarra con una fuerza y entonces hace el proceso de morder, pero si está fría ayuda mucho más. Ok, los chupones. Los ¿Los chupones, usamos, no los usamos? ¿Hasta cuándo? Y porque, bueno, yo había visto en el bonito TikTok que generan deformaciones en los dientes, pero no sé, el que sabe hacer esto, platícanos. sí, qué bueno que tocaste, se me pasó en eso de los temas que venía, lo que son las maloclusiones, sobre todo en los infantes. Con maloclusión nos referimos a la malposición dentaria, que puede ser ocasionada de forma por herencia o puede ser provocada. Dentro de las cosas provocadas, pues entran los chupones, entran los dedos, entra cualquier objeto que el niño esté mordiendo. También es muy común a veces que en los chupones, como vienen rellenos de miel, las mamás deciden hacerles un agujerito chiquito. Y entonces el bebé lo ves tú bien entretenido con el chupón porque está succionando esa miel. Y de esa forma pues el niño está un poquito tranquilo porque está recibiendo azúcar, pero pues el niño se queda dormido con este azúcar en boca. Entonces cuando ya tenemos la presencia de uno o dos dientes, pues es el principal factor de que se forme una caries. No son recomendables, la verdad es que los odontopediatras no lo recomiendan porque es luego muy complicado quitar el hábito del chupón. Y entonces el niño está haciendo una posición, está constantemente ejercitando hasta que los dientes de adelante en algunas ocasiones los llegan a aventar o el maxilar llega a estimular su crecimiento y se va por delante de lo que tiene que ser de forma habitual. Y cuando ya están más grandes tenemos pues una asimetría craneofacial y también nos vienen las cirugías para reposicionar el maxilar, todo lo que tiene que ver con ortodoncia. Y la verdad es que si lo pueden evitar, yo sé que a veces es muy complicado porque el niño está muy inquieto, pero si lo pueden evitar sería lo recomendable. Y lo peor es eso, ¿no? Que le hagan el agujerito con miel, igual las bebidas endulzadas que a veces acostumbramos o acostumbran dar a los bebés, retirarlo, porque eso nada más nos está generando caries. Esperen, y yo, ¿cuál es mi cámara? Y yo, oigan, si sus hijos tienen 2 años, no le estén dando coca. Nada más, así se los dejo, no le dé refresco. Bueno, justo ahora hablaremos de niños, ¿no? ¿Cómo le enseño yo a un niño a cepillarse los dientes? ¿Cómo hago yo que los niños creen este hábito de, ok, ya me comí un dulce, una paleta, no sé, hay que enjuagarme la boca?
Y ojo, no te estoy hablando de que andes con un cepillo de dientes por toda la ciudad, pero al menos con agua, ya que pasó eso, enjuagarte la boca. No sé si eso sea correcto o mi odontólogo me mintió. Sí, pues bueno, refiriéndote a cómo crear el hábito, si bien recuerdas, te mencionaba, desde que son bebés con una gasa lo podemos hacer. De ahí es donde creamos el hábito. Si bueno, ya no lo hicimos porque era bebé, lo podemos estar haciendo por lo menos 3 veces al día. Realmente el cepillado tiene que ser una vez después de que consumes alimentos. En eso tu odontólogo no te mintió. Tiene que ser siempre después. Incluso cuando tomamos café, pues obviamente después de una taza de café muy cargado, pues por lo menos un vaso de agua para que el pigmento no se quede. Y existen en redes sociales, puedes encontrar muchos videos educativos, incluso animados, los cuales van dando la pauta de cómo ir haciendo el cepillado, que es importante que primero el niño lo haga para que él vaya creando este hábito y después tú lo supervises o los papás lo supervisen. ¿Y cómo lo van a hacer? Siempre tomando un punto de partida, de inicio, y terminando del otro costado, haciendo movimientos circulares en las piezas molares, haciendo una especie de barrido en los dientes, los superiores de arriba hacia abajo y los inferiores de abajo hacia arriba. Por la parte interna, la cara interna de los dientes, hay que hacerlo de forma igual, por lo menos 20 veces por diente, en cada zona. Al final, que no se nos olvide la lengua, sacan la lengua y enseñamos al niño a cepillar la lengua, también haciendo un barrido de la base de la lengua a la punta. Esto nos va a ayudar a que no se forme también el algodoncillo, comúnmente llamado, que pues es un hongo que se va formando en la boca, y de repente tú ves a los niños en la mañana, en las primarias, cuando nos ha tocado ir a hacer alguna actividad, y ves, sacan la lengua y la lengua blanca, porque evidentemente pues se vuelve todo un cultivo por la estructura de la lengua que tiene estas papilas, y en medio de las papilas se van formando estos honguitos, entonces la mejor forma es retirarlo con el cepillo. Ok, ahora es importante, ya dejamos un poco de lado más a los niños, ahora vamos con los adultos. ¿Y por qué vamos con los adultos? Porque, hola, me enteré el año pasado que no me sé cepillar los dientes. Una disculpa. Y te estoy hablando de 28 años y entonces según yo siempre muy disciplinado, pero hilo dental, pero tú 3 veces al día el cepillado y todo. Y entonces, justo, me da una, no sé cómo llamarlo, tengo un procedimiento en la boca y fue pero a ver, enséñame cómo te lavas los dientes, ¿no? ¿Cómo te cepillas los dientes? Le enseño y me dijo, es que así no se hace. Y yo, ok. Entonces, justo es importante que lo podamos hablar en adultos. ¿Cuál es la técnica? Yo entiendo que cada una debe ser específica para cada persona, pero el general o el común denominador, ¿cómo sería? Bueno, ahora que lo mencionabas, la forma más eficaz de saber si estamos haciendo una buena técnica de cepillado o no es a través de una tableta reveladora de placa antibacteriana. Tú te lavas los dientes de forma habitual, usas esta tabletita, es las que luego nos dan en los servicios de salud, que son de color rosa. Tú la colocas en boca, la masticas, la pasas por todas las superficies de tu boca y después vas al espejo, identificas cuáles zonas están pigmentando más. Ahí es donde evidentemente no te cepillaste. Entonces vuelves a hacer el cepillado a manera de retirar ese pigmento. Obviamente eso no lo vas a hacer toda la vida ni todos los días, pero sí te ayuda de forma a educarte. Digo, para la gente que nos está escuchando, que a veces es como complicado a lo mejor conseguir estas tabletitas, lo pueden hacer con alimentos, con un pedacito de betabel, cortan un cuadrito de betabel, un cubito, lo mastican en su boca, lo pasan por todo y eso les va a ayudar a identificar precisamente lo que es la placa dentobacteriana. La técnica de cepillado es la misma que te comentaba. Vamos a tomar un punto de partida, ya sea superior o inferior, y nos vamos a ir haciendo estos movimientos, ya sean las molares superiores, forma circular o un barrido, siempre tomando una porción de la encía. El cepillo tiene que ir en un ángulo de 45 grados las cerdas y va a ser un barrido tocando la superficie de la encía, barriendo hacia abajo, ¿no? Y los inferiores, tomando esa porción de la encía, haciendo un barrido hacia la parte superior. Al final la lengua y las caras internas de todos los dientes también se tienen que cepillar. Ok, bueno, vamos a continuar con las preguntas.
Y yo no sé qué dice aquí, pero bueno. El sarro, o bueno, como lo llamamos, eh, ¿qué alimentos lo pueden generar más? ¿O es algo que tiene que ver específicamente con unos malos hábitos? ¿O cómo podemos evitarlo? El sarro principalmente pues es, ¿cómo se llama? Que se va adhiriendo todo lo que es material o alimento. Además digo, en la saliva tenemos ciertos compuestos de un poquito de calcio y minerales que van saliendo y eso pues se va adosando. ¿Qué alimentos lo propician más? Pues yo creo que todo lo que son las harinas refinadas, porque recordemos que el primer paso es la placa dentobacteriana y de ahí sigue lo que es el sarro dental. Hay zonas que es muy común para que se aloje precisamente el sarro dental, que regularmente son en las molares, en la parte superior, en la parte que está con mucosa, donde a veces es un poquito difícil que entre el cepillo, y en la parte posterior de los dientes de abajo. A veces también, digo, también hay factores como el café, el cigarro, que intervienen en que haya más, a que se vayan haciendo, se vayan pigmentando los dientes y vaya habiendo manchitas. Esto pues es muy común, decíamos también el vino tinto nos ayuda a que se pigmenten y pues en una sola, 2 sesiones, a manera de prevención, se elimina. Ok, a ver, y es importante que, a ver, yo no voy aquí ni a señalar a nadie, ni a decir, es que tú, ok. La mala práctica. La mala práctica, y no sé cómo funciona esto, entiendo que es una mala práctica y también entiendo que hay muchos egresados de las distintas facultades de odontología en el país, que es, ya salí, tengo el recurso para poner un consultorio, pongo un consultorio. Y entonces, sobre eso, de pronto hay personas que van y es que él me dijo, y es que esto, y era en un caso que conozco que es cercano es que esta persona me dijo que me tenía que hacer una endodoncia, me hice la endodoncia, después de años era, no tenías que haberte hecho nada porque eso sigue vivo, ¿no? Entonces, creo que tenemos una situación bien importante de la mala práctica conjugada con nuestros malos hábitos. Una mala práctica y es como si ahora sí estuviéramos pasando de noche sobre nuestros hábitos y sobre nuestra salud bucal. ¿Cómo yo sé que hay una persona capacitada? ¿Cómo puedo yo encontrar a una persona capacitada? Justo es por eso, yo entiendo que la cédula y todo esto, ¿no? Pero, ¿cómo puedo identificar que una persona sabe más allá de una cédula? Bueno, existen varios colegios en el estado que precisamente regularizan, norman esta parte, en que un odontólogo esté capacitado, cuente con una validación de colegios, se presentan exámenes y eso ayuda obviamente a que valides que sí. También sabemos que la odontología actual se guía mucho por la mercadotecnia, lo que comentábamos al principio. Tú observas en redes sociales y es mucho la parte estética, 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 y entonces la gente, o los blanqueamientos dentales, y entonces ven todo esto. Y pues sí, evidentemente, cuando se tiene que pagar algunas situaciones, pues hay personas que obvian o anteponen la ética profesional y deciden hacer trabajos que a lo mejor no van a ayudar tanto en la parte de la salud, sino más bien son meramente estéticos o situaciones personales que el paciente pide, porque también luego los pacientes piden cosas en sus dientes que no son lo adecuado o que no es lo funcional, pero lo piden, ¿no? De incrustaciones de piedras o ¿cómo se llama? O alargamiento. El famoso caso del cantante Cristian Nodal que se incrustó diamantes. Él, de sus piezas que eran funcionales, dijo, ah, yo no quiero eso, diamantes. Pónganme diamantes, así es. Entonces, o dientes mucho más alargados que obviamente no van a cumplir la función específica, pero pues prácticamente depende de la ética profesional. Y sí, existen, como bien decía, este tipo de colegios que validan que los procedimientos, o por lo menos el odontólogo, cumpla con ciertos requerimientos
para que puedan, también la certificación, se presentan exámenes Cenevales y esto da como esta parte, porque pues muchas veces no basta una cédula, no basta un diploma, no basta una cédula de especialidad, sino pues también es la parte humana y es lo que pues siempre tiene que priorizar, ¿no? La parte humana y ser conscientes con nuestros pacientes, atender a nuestros pacientes como si fuera un familiar, como si fuera un amigo, crear la confianza, explicarles absolutamente todos los procesos, porque el paciente pues está con la boca abierta y uno está hablando y a veces ellos no perciben. Afortunadamente ya tenemos muchos medios que ayudan a que sea mucho más fácil explicarles un procedimiento porque hay cámaras intraorales, hay escáner en los cuales puedes irles explicando bien qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y eso disminuye considerablemente el hecho de que haya situaciones de malinformación, de demandas, de situaciones de yo no sabía, además de que por norma, mencionaba la norma oficial al inicio, tiene que haber un expediente clínico y tiene que haber un consentimiento informado. Son documentos de carácter legal que cualquiera de los pacientes está obligado a leer y a afirmar que sea congruente el tratamiento con lo que dice el documento, la carta de consentimiento. En el caso de los menores o personas con una discapacidad, pues siempre funge un tutor. Y con eso creo que tú estás dando la autorización específicamente al odontólogo de lo que te está haciendo. ¿Sí? Y es obligación de nosotros pues mostrar radiografías, si hay algún estudio más que se tenga que hacer, alguna tomografía, explicar y el paciente decidirá también, ¿no? Entre más información le demos a nuestros pacientes, será mucho más beneficioso para su tratamiento. Perfecto. Ya nada más, justo, y con esta pregunta vamos a cerrar este programa. Eh, y la pregunta padrísima. La tercera edad. La tercera edad y también, ya regresó a la pregunta, los sistemas públicos. Porque si bien, sí, el tema de la prevención sería el coste más barato a pagar, el prevenir, pero cuando ya está el problema, ¿hay instituciones públicas que atienden la boca al final? Hablando de la tercera edad, No, o en hablando general. en general. En general, sí. El primer nivel está cubierto por todo el sistema de salud pública, hablando de las instituciones que ya conocemos. Regularmente casi la mayoría o principalmente las cabeceras municipales son aquellas que cuentan con este servicio específico de odontología. De ahí hay pequeñas localidades que cubren y Morelia pues no es la excepción, o sea, tenemos centros de salud o unidades que son muy antiguas y que atienden bastante personal. Entonces, eso es en cuanto al costo, los que tienen alguna afiliación, alguna seguridad social, pues evidentemente dentro de sus servicios también les incluye. ¿Qué pasa? Que son a veces poco socorridos, ¿no? Sí representa también un gasto elevado, pero al final, pues creo que si es un beneficio que está ahí, se tiene que acudir. Ahora, referente al tema de la tercera edad que mencionabas, pues cuando ya se dejó perder todo lo que había, pues hay procedimientos todavía que la verdad al día de hoy son muy novedosos y devuelven la función y la vitalidad al 100% como son los implantes. Sí es más costoso, evidentemente, pero cuando pones en una balanza la seguridad que te da el tener un implante dental con una corona rehabilitada en tu pieza, la fuerza y que es absolutamente o prácticamente lo mismo que haber tenido un diente, pues vale la pena. Cuando no, pues tenemos otro tipo de aparatos, porque ya son aparatos, son prótesis. Y así como las personas que alguna extremidad se pierde o alguna, en boca es exactamente lo mismo. Colocamos estas prótesis, se adecua a en ese momento las condiciones que esté su boca, son aparatos removibles, son aquellos que se quitan y se ponen, tenemos puentes fijos o prótesis fija que va adherida de un diente a otro, tenemos lo que son la prostodoncia, que son aquellas plaquitas, como se llama coloquialmente, las prótesis totales en pacientes, pero pues esto al final es funcional, es estético, no debería ser lo óptimo, de verdad que lo óptimo debería ser siempre preservar la mayor cantidad de piezas dentales en boca, porque nos va a dar pues toda la fuerza al momento de la masticación y no perder funciones. Pues
Eso ha sido todo. Le doy muchas gracias. Este es tu espacio, los conversatorios Michoacán son tu espacio. La verdad es que para nosotros y para todo el equipo de producción y todas las personas que hacen posible que los conversatorios Michoacán estén con ustedes en vivo y a través de las señales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, el poder llevar este tipo de información, porque si bien no es tan conocida, no es tan vocal, no es como justo tan sonada, ¿no? Y lo que es sonado es meramente estético, es hasta un blanqueamiento, es alineadores, es ortodoncia y muchas veces ni siquiera es un tema funcional. Amigo, muchísimas gracias. Te hago entrega de un bonito reconocimiento por haber participado, así como te hago llegar un saludo de nuestro director, Sergio Pimentel, y pues muchísimas gracias, estamos aquí. Amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, recuerden que la prevención es uno de los factores más importantes para poder cuidar nuestra salud bucal y también nuestra salud física en general. Yo soy Irán Vázquez, para mí es un placer acompañarte en cada emisión de los Conversatorios Michoacán. Hasta la próxima.